Muy buenos días a todos. En esta oportunidad nosotros vamos a tener la clase de biomecánica de Camel. Ya habíamos tenido la que es la biomecánica del Axel, a los que no la han podido ver. La biomecánica se ha introducido en el patinaje, en todos los deportes en realidad, pero en especial en el patinaje artístico, como una de las herramientas necesarias para analizar las dificultades técnicas para poder mejorar el rendimiento de nuestros atletas, ¿sí? Quien va a disertar en esta ocasión es Iván Gámez, es técnico y patinador español. Personalmente ya somos amigos, por así decirlo, hemos trabajado muchísimo todo este tiempo. Le agradezco enormemente que haya participado en todos los proyectos. Muy bien, pues hola a todo el mundo, me presento para quien no me conozca. Soy Iván Gámez, actual patinador y técnico aquí en España, y ya llevo desde el año pasado ayudando en este proyecto a Lina en la parte de técnica, en la parte de libre, de parejas, y luego una nueva asignatura que es biomecánica. Como ya habrá visto mucha gente en diferentes charlas que he ido dando, etcétera, la biomecánica cada vez es más importante en este deporte porque ya no es solo la técnica que utilizamos, la de manual, que nos dice cómo se hace una cosa sin explicar por qué, sino que le acompaña de la mano porque le saca ese porqué de por qué va el brazo delante, por qué ponemos una posición neutra o por qué la pierna debe ir estirada. El justificar toda esa regla que está en los libros de técnica. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, comenzamos por unas clases que era biomecánica básica y biomecánica básica en el patinaje artístico. Después vimos la biomecánica del Axel, que es un salto bastante complejo y bastante digno de analizar. Y ahora hemos seguido con el Camel. Así como dije que el Axel es un salto que hay que tener muchas cosas en cuenta, digo que el Camel, si nosotros trabajamos bien la base, es decir, los upright, los sit, los dominios de los filos, el Camel se asimilará de forma rápida si lo entendemos y lo aplicamos de forma correcta. Es decir, no hacerlo de cualquier manera, sino siempre seguir una base técnica y entender entonces a partir de ahí corregir los pequeños movimientos que nos traiga este. Os he preparado una presentación muy parecida a la del Axel, donde analizaremos los movimientos básicos, por así decirlo, del camel spin, tanto con pie izquierdo como con pie derecho. Es la regla del camel, no del camel externo atrás o del camel externo adelante. Entonces, vamos a comenzar. Primero he puesto una pequeña viñeta de la introducción al camel, así hablando un poco por encima. Se inicia con una posición neutra, con el apoyo sobre el pie portante y el cuerpo en medio de este. Es decir, siempre que hablemos de un camel, hablaremos que debemos estar encima de ese pie portante, de ese pie de base, y con el cuerpo en medio de este. Quiero decir, el torso y la pierna libre alineada sobre esta pierna. Entonces, para mí, siempre lo explico con traveling. Es decir, hay entradas americanas, fly camels, cualquier entrada acrobática, pero siempre inicio con ese traveling para entender lo que es la posición neutra. Para mí la posición neutra es una posición en V, es decir, que los dos brazos queden justo en medio de la pierna portante. No colocaremos ni una contraposición ni una posición, porque esto ya puede formar compensaciones, desviaciones. Entonces, esta posición mantiene la tensión en el pectoral y en el torso, a la vez que está completamente encima de la pierna portante y alineada con la pierna libre. Continúa con una fase descentrada, el momento de entrar ya el trompo,
con el movimiento de flexión-extensión, que lo mencionaremos muchísimas veces, con o sin cambio de filo. Como he dicho antes, no es un camel concreto, sino que depende de qué filo queramos adquirir, cambiaremos o no en el momento de entrada. El protagonismo de este momento es esa flexión con esa extensión de la pierna base. Seguidamente, a la centrada, debemos mantener la posición con una máxima extensión corporal de las extremidades, presionando de forma ligera, pero constantemente, el filo del giro. Entonces, ya hemos entrado lo que es en sí el spin, entonces pasamos al momento de giro, el momento de confirmar este spin, donde debemos estar al máximo alargados a la vez que el filo queda presionado de forma ligera. Es decir, no dejamos de presionarlo, pero no hacemos esa máxima presión que hemos hecho en la entrada, sino también sería un giro lento, poco fluido. Finaliza con una máxima presión del filo a la vez que el cuerpo cambia su posición horizontal a una posición vertical con pérdida de presión. Es decir, en el momento que del camel pasamos a posición upright y marcamos la finalización. Aquí he puesto unas imágenes de un trompo hill, que al final es un derivado del camel, iniciado con un traveling. Si vemos, el traveling comienza de una posición vertical, encima de la pierna portante y la pierna libre extendida atrás, a una fase descentrada con máxima flexión, una máxima extensión asumiendo la posición y una fase final vertical de forma fluida con la pierna libre portante flexionada pero la otra extendida, marcando esa recepción. Siempre todos los trompos pasarán por la misma fase, que es vertical, posición del spin, vertical. Tanto upright como sit como camel. Cualquiera siempre comenzará vertical como vemos aquí, horizontal por ejemplo en el camel y vertical para marcar la finalización. Introducido ya este elemento, vamos a ir un poco a lo que va esta charla, esta biomecánica, analizar estas fases paso por paso, donde encontraremos que cualquier camel tiene estas características. Ya pongamos brazos coreografiados, contraposiciones, posiciones, la pierna libre doblada, cualquier cosa, todos cumplen estos movimientos. El primero es el movimiento de cambio de peso, inclinación. Como hablábamos en biomecánica básica, una inclinación en el patinaje artístico es esa pérdida del centro de gravedad, es decir, el inclinar el cuerpo completo fuera del patín. Entonces, en un spin, ¿cómo inclinamos? Cuando hablamos de inclinaciones en un spin, debemos entender que dentro de esta no es inclinar, sino presionar. Esto es muy importante porque tanto en saltos, pasos, elementos se inclina, pero en los spins siempre habrá una posición neutra encima. Jamás habrán inclinaciones. Hablaremos de presión, es decir, presionar más el hombro izquierdo, el hombro derecho, el filo, la rueda del exterior atrás, pero nunca inclinaremos porque esta inclinación lo que provocará es la pérdida de ese centro de gravedad. Y cuando vemos un spin, por ejemplo, esta imagen, vemos que está sobre el centro de gravedad. Si está sobre ese centro de gravedad, no puede adelantarse o retrasarse, sino provocará errores. Ha de comenzar con el peso sobre la pierna portante y la parte del torso alineada con la pierna libre en medio, la base. Por eso os decía siempre, posición V. Si el patinador forma una V con sus brazos, mantendrá una tensión pectoral y de torso, conseguirá que las caderas estén en posición neutra para la pierna libre quedar extensa atrás y la pierna base, la única tarea es realizar los travelings de forma recta, sin presiones exteriores, interiores, movimientos forzosos, lo más cómodo posible. En el camel externo e interno adelante se presionará en la centrada esa máxima flexión y al extender se mantendrá el mismo filo de entrada, es decir, flexionaremos, colocaremos la posición, pero no perderemos esa rueda del filo de entrada.
el filo descentrada en la flexión. Mientras que en el camel externo e interno atrás se iniciará la centrada presionando el filo, después perdiendo esa presión y realizando un pequeño giro para cambiar la dirección sin variar la posición. Es decir, todo el trabajo vendrá del momento de la flexión, la extensión y la colocación de la posición. No levantaremos la cadera, abriremos el hombro. Por ejemplo, en un externo atrás, el patinador flexionará apoyando el talón interior, perderá el peso y cambiará al dedo pequeño, al exterior hacia adelante, para después girar en externo atrás. Estas son la secuencia un poco de lo que serían las presiones, donde vemos que el patinador está completamente con el cuerpo mirando al suelo. No queda una parte más elevada o más inclinada hacia otro lado. Y después, si vemos que en el traveling ya va en una posición neutra, la asimilación de la posición neutra dentro del spin será totalmente eficaz. Ahora vamos al segundo, los movimientos de flexión-extensión. Siempre digo que este es el movimiento más importante en lo que es en sí el patinaje artístico, casi. ¿Por qué? Porque todos los elementos requieren de una gran utilización, un gran dominio de esta flexión y de esta extensión. Si iniciamos el camel con desplazado traveling, la pierna portante se iniciará con una semiflexión constante hasta el momento de centralización. Quiero decir, la pierna base no irá al 100% flexionada, eso es en el momento de centrar, sino que irá con una pequeña flexión que le permita alinear el cuerpo con la pierna libre, realizar los desplazados, pero que llegado el momento de centrada pueda flexionar aún un grado más. La pierna libre va extendida casi en su totalidad. Digo casi porque si nosotros desde el principio extendemos al máximo la pierna libre, fatigaremos muy rápido el músculo. Entonces, si vamos a realizar un spin con diversas vueltas, seguramente ya dentro del spin esta pierna caerá por la propia fatiga. Si la llevamos en tensión, pero no al máximo, en el momento de asimilar la posición, extenderemos en su totalidad y entonces sí que conseguiremos tener ese músculo relajado. Llegado el momento de centrada del spin, es decir, el momento de entrar el trompo, se realizarán con la pierna portante una máxima flexión de esta seguida de una extensión rápida y corta. Es decir, llevábamos esa semiflexión y en el momento que centramos, flexionamos al máximo y extendemos de forma corta y rápida. Así como en los saltos decíamos que la flexión es extensa, es amplia, aquí es corta. Es decir, si nos imaginamos una pequeña baldosa de rachola de la pista, ese movimiento corto se debe iniciar en esa baldosa y mantener el giro en esa misma baldosa. No se desplazará. Esto hará que, si la presión es correcta, consigamos la posición centrada. Después, la pierna libre asume la extensión máxima con la posición sobre los 90 grados. Acordaros que antes hablábamos que un camel era una posición de T, ahora es con la pierna un poco por encima y la espalda curvada. Por eso hablamos que en el traveling vamos un poco más relajados y después extendemos en una posición máxima. Durante el giro, la rodilla de la pierna base queda extendida casi al completo, rodilla rota, y la pierna libre mantiene su extensión y sin variaciones. Lo que hablábamos antes para la pierna libre. Esta mantiene la tensión en el momento que asimila la posición y entonces lo conseguirá sin estar fatigada. Mientras que lo que yo digo que es la rodilla rota de la pierna base, de la pierna portante, quiere decir que si nosotros extendiésemos al máximo esa pierna base, nos iríamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque al mantener esa tensión en la pierna libre que ya nos empuja hacia atrás, esta rodilla acabaría de echarnos hacia atrás. Entonces, si nos fijamos en esta imagen, que es la posición asimilada, la imagen es como que sí que está extendida la rodilla, pero hay una pequeña flexión si nos fijamos al detalle. Eso es lo correcto. No quiero decir que digamos al patinador que flexione,
Quiere decir que extienda, pero que si nosotros vemos una pequeña flexión, es normal. Para finalizar el camel, se coordinará el momento de verticalizar nuevamente con una flexión de la pierna libre, dejando al cuerpo perder la posición horizontal, girando con las dos piernas extendidas en posición vertical y como último marcar la finalización. Estas son las dos últimas imágenes, es decir, pasamos de la posición camel a una posición upright con las dos piernas extendidas y después una posición de recepción, una posición de finalización. Vamos a analizar. Aquí vemos la posición neutra con los brazos en V y la pierna atrás, una semiflexión de la rodilla, una presión máxima del filo y de la rodilla portante, la pierna libre casi extendida, asimilación de la posición y extensión máxima de las extremidades. Este es el momento clave donde los jueces comenzarán a contar las rotaciones cuando la posición está asimilada. Por si os fijáis, aquí el patinador ya ha cambiado el filo, ya ha extendido, pero aún no ha asimilado la posición. Esa también es una fase que encontraremos en los trompos camel. Primero asimilar filo y posición, después extender de forma confirmada. Después tenemos los movimientos de coordinación. Es decir, aquí como os he puesto, la complejidad del camel es saber aplicar la técnica de este spin coordinado con todas las partes corporales a su debido tiempo, sin anticiparse ni retrasarse. Es decir, el ejemplo claro de coordinación es, nosotros adelantamos el cuerpo al giro del pie de la pierna portante, entonces ya vamos pasados, vamos anticipados, la cadera comenzará a quedarse retrasada y cuando queramos asimilar este filo, este trompo, seguramente será desvariado porque la pierna no estará en su sitio, el cuerpo estará adelantado, el giro será grande. Entonces, debemos entender que todas las partes del cuerpo deben de estar coordinadas entre sí. Vamos a explicar. La cabeza, su única función es mirar al frente y mantenerse. Es decir, que no adelante ni retrase, como vemos, por ejemplo, a veces a los bailarines de ballet que giran y después rotan la cabeza. Aquí no, aquí la cabeza debe quedarse fija. También coordinar que no vaya cayendo o elevándose. Después tenemos los brazos y las manos, que mantendrán una tensión de forma neutra, como hemos dicho antes, coordinada con lo que es la tensión del tronco, las caderas y las piernas, estar completamente encima, que no se anticipen o retrasen, que no hayan movimientos. Después el tronco, mantener esa tensión en la abdominal y en la lumbar, en la zona del core, para evitar que después las caderas se muevan. Como ya hemos visto, en el camel las caderas deben de estar totalmente mirando al suelo. Si nosotros movemos el tronco, indirectamente las caderas se moverán y entonces perderemos esa neutralidad. Las piernas, muy importantes, coordinar lo que son las tensiones, es decir, la tensión en la flexión, la extensión, la tensión de las musculaturas al extender la pierna libre, la flexibilidad que asumen, etc. Y como último, los pies. En este caso hablaríamos de los giros, del traveling, es decir, esos pequeños treses, de forma desplazada, coordinar el mismo ritmo cada vez más progresivo y después las presiones en los filos, es decir, el saber pasar, por ejemplo, de interior a exterior o de interior perder esa pérdida de filo y mantener. Aquí vemos todas las fases donde la cabeza queda neutra, los brazos quedan encima y después coordinan con la extensión colocando una posición artística, el tronco cada vez coordinando esa horizontalidad sin perder la posición con las caderas y las piernas manteniendo esas tensiones con los pies. Y como último, hablo de los movimientos de rotación. ¿Qué quiero decir con el movimiento de rotación? Es cuando comienza la fase de giro, la fase de rotación de un spin. Es decir, en el momento que hemos asimilado la posición y estamos contabilizando las vueltas. El camel se caracteriza por ser la primera spin base, porque acordaros que en base tenemos upright
sit y camel, que implica una posición horizontal, esa posición de T, seguida de una posición, de una necesidad de flexibilidad y fuerza. Hasta entonces, para un upright de posición base o un sit, no necesitamos esa fuerza o esa flexibilidad que implica un camel. Y es por eso que es la primera gran dificultad de los spins. Aquí, si nos fijamos, vemos que esa flexibilidad y fuerza es el coordinar las tensiones con poder subir la pierna sobre los 90 grados, curvar la espalda, abrir el pectoral, etc. En la fase de aprendizaje se realizarán pocas rotaciones con pérdida de filo. Estos son experiencias mías como entrenador y patinador que yo explico. Cuando nosotros aprendemos un camel, primero veremos que cuesta asimilar la posición, cuesta asimilar el filo. La posición neutra es muy difícil de poner, porque, mira, os voy a poner en estos dos ejemplos el externo atrás, la exterior atrás, camel exterior atrás de pie derecho. En la fase de aprendizaje seguramente se realizarán pocas rotaciones con pérdida de filo, es decir, pasaremos de interior a exterior, pero ese exterior no será 100% marcado, sino que costará realizar esas rotaciones. Habrán inclinaciones, ¿por qué? Estamos quizá en posición neutra y el querer ir a exterior hace que abramos la cadera, inclinemos los hombros hacia el exterior inconscientemente para marcar más el filo que no sabemos apretar con el tobillo. O un centro de giro grande. Lo que hablábamos antes de la baldosa, sino que el círculo queda grande. ¿Por qué? Porque la posición no está neutra mirando al suelo, sino que está abierta, entonces ese círculo indirectamente queda más grande. Debemos tener muy asumidas las posiciones upright con sus respectivos filos antes de enseñar el camel. Entonces, hablo de externo adelante, interno atrás, interno adelante, externo atrás. ¿Por qué? Porque entonces acostumbramos al pie, aunque no estemos en posición horizontal, a marcar bien estos filos. Entonces, nos quitamos trabajo una vez asimilemos la posición horizontal y evitaremos esas variaciones de caderas, de hombros, etc. En la fase donde ya queda asimilada la spin, las fases se realizarán rápidas, es decir, el traveling, el movimiento de flexión-extensión, la coordinación, todo será mucho más rápido sin pensar, porque ya se habrá entrenado previamente. De forma cómoda, el patinador podrá iniciarlo un poco más relajado, no tan tenso, porque su cuerpo ya se habrá acostumbrado a los movimientos y ya se colocará inconscientemente en las posiciones correctas. Y presentando un giro rápido, pequeño y constante sin variaciones de posiciones. Se mantendrá en la baldosa que hemos dicho antes, pequeño el giro sobre el centro de gravedad y constante sin variaciones. Es decir, que una vuelta no será rápida, pero a la siguiente más lenta, sino que tendrá una velocidad constante. Es aquí cuando podemos quitar la posición base y añadir entradas difíciles. Aquí quiero decir, lo hemos enseñado en posición V, el patinador ya sabe realizar 3-4 vueltas en esa posición de V, pues una vez lo tenga ya muy asimilado, le podemos decir que ponga posición, contraposición, los brazos atrás, añadir una entrada de fly camel, añadir una entrada americana, cualquiera. Pero hasta que no asuma esa posición base, yo no recomiendo poner posiciones porque entonces lo que hacemos es favorecer a la compensación. ¿Qué quiere decir? Evidentemente será más difícil pasar de interior a exterior sin mover los brazos que si ponemos de aquí y después ponemos una posición, porque esa pequeña inclinación de brazos ya implica el cambio de filo, pero será un filo un poco falso, porque no habrá tanta presión de tobillo, sino presión corporal. Ayer me preguntaban qué recomiendo yo de poner de posiciones. Lo que os he dicho ahora, siempre una posición en V y cuando lo tenga asimilado en cualquier pie, cualquier filo. Variar los brazos, lo que le vaya al patinador más cómodo. Aquí este patinador, por ejemplo, tiene los brazos abiertos, pero inicia con una posición base,
después los abre. Pues el patinador seguramente realizaba sus 3 vueltas de camel en posición neutra y después, cuando ya las asimiló, comenzó a abrir los brazos para ganar velocidad, ganar giro y todo lo que conlleva esos cambios coreográficos. Como último, os voy a enseñar unos vídeos diversos de diferentes camel y vamos a ver un poco de un error, por qué surgen todos el resto de errores, que para eso es un poco lo que sirve la biomecánica, para decir, ¿por qué falla? Si yo le he explicado esto como en la técnica y no lo sabe aplicar. Vamos a ver unos vídeos. El primer camel, vamos a verlo primero. Es un camel externo atrás. ¿Vale? Vemos un camel bien trabajado una vez está ya asimilada la posición. Pero, ¿dónde encontraríamos el error? En lo previo, en el traveling. Vamos a ver por qué. En el traveling ya comienza adelantando esa posición. En los 2 primeros treses comienza adelantando el cuerpo. Por tanto, la pierna libre queda retrasada. Cada vez, con el incremento de velocidad, va quedando más al lado. Por lo que en el momento de entrada, la patinadora no puede flexionar. Si no flexiona, la extensión será muy corta y desplazará lo que es la entrada. Realizará un círculo grande y después lo reducirá y se quedará en camel. Pero ya tendremos por parte del juez un GOE negativo. ¿Por qué? Porque la entrada ha sido desplazada, poco fluida. Entonces, por muchas vueltas que haga dentro, ya tendrá mínimo un -1. Si nosotros corregimos y enseñamos que mantenga esa posición y la pierna atrás, conseguirá un GOE quizá +1 o +2. Vamos a verlo otra vez. Fijaros bien cuando comienza a adelantar el cuerpo y después cómo comienza a retrasar la pierna libre. La pierna libre va quedando colgada, en poca tensión, al lado y por tanto en el último momento cae y después debe colocarse de forma completa. Ahora otro ejemplo, vamos a ver el ejemplo de por qué la posición neutra es la que más nos ayuda a después asimilar una posición completamente recta y que podrá derivar en lo que será en un futuro un heel o un inverted sin más dificultades. Aquí vemos, fijaros primero en el vídeo, un camel de rotación lenta que viene derivado de este traveling. La patinadora va de pie y nosotros debemos empezar de forma vertical, pero conforme vamos desplazando, ir encontrando esa horizontalidad. Entonces, al no llevar la posición neutra, sino directamente una posición sobre el derecho, ya inclina la parte derecha y eleva su cadera izquierda, por tanto estará fuera del eje. Una vez consigue entrarlo, porque realizan bastante bien el movimiento de flexión-extensión, no hay la suficiente presión en el filo externo por problemas de cadera abierta, hombro izquierdo cerrado, hombro derecho demasiado presionado. Entonces realizará 3-4 vueltas y no llegará nunca a tener ese GOE positivo. Después vemos, por ejemplo, la entrada, enseñar un camel con entrada difícil directamente. ¿Qué errores encontraremos? Es una entrada americana donde vemos que la rotación es muy lenta, no llega ni a las 3 vueltas y vamos a ver el por qué. Nosotros hemos dicho que en el traveling la pierna quedará extendida todo el rato atrás, que no hará variaciones de adelante o al lado. Si este patinador no ha asimilado ese concepto, cuando realice la entrada difícil, la pierna no la llevará directamente atrás, sino que hará el movimiento de llevarla de al lado a atrás.
Si os fijáis, pasa de al lado a adelante a atrás. Demasiado movimiento para el camel. Se cuelga, no consigue asimilar el exterior del filo y entonces el problema vendrá aquí. Una vez presiona el filo, la pierna queda abierta, el hombro desplazado, el hombro libre cerrado y una rotación totalmente insuficiente. Vamos a ver ahora lo que sería ya el camel de forma correcta, es decir, la posición V, la pierna atrás, la flexión y la extensión. Aquí ya vemos una diferencia. Quiere decir, la posición neutra, cada vez llevando la pierna atrás, poniendo una posición más horizontal, después marcando esa máxima flexión, extensión, asimilación de una posición neutra, es decir, las caderas miran al suelo, el pectoral mira al suelo, no hay ninguna variación, por tanto el círculo es pequeño. Después, una vez asimilado, se coloca una posición más artística, la verticalización y la finalización. Y como último vídeo, os pongo un camel ya asimilado donde la patinadora lo adapta a su forma, es decir, de lo que conocemos como posición base, después el patinador lo adapta a su manera, pero partiendo de la propia base correcta, no con compensaciones. Aquí nos fijamos en un detalle. Yo he dicho en el traveling, la pierna irá atrás. Si os fijáis, la patinadora, para adquirir velocidad, lleva la pierna de adelante hacia atrás todo el rato. ¿Por qué lo hace? Para ganar una velocidad. Pero la patinadora sabe que la pierna va atrás. En ningún momento se le quedará al lado o sus caderas variarán. Esta es la diferencia de enseñarlo bien y después adaptarlo a adaptarlo directamente. Porque luego si os fijáis en el momento de entrar, la pierna queda totalmente atrás y entonces queda totalmente neutra y puede realizar sus rotaciones como ella quiera. Pero si la patinadora acaba de comenzar y ya empieza el balanceo, le enseñaremos que no, que directamente la pierna va atrás para que asimile que las caderas, los hombros y las piernas van alineadas. Hasta aquí sería la charla que yo he preparado de biomecánica. Ahora podemos empezar la ronda de preguntas, podéis abrir el micro, dejadme las preguntas en el chat y yo las iré resolviendo sin problemas. Hay dos en el chat. Me recomiendan primero marcar los filos de los trompos camel, luego la extensión. Vale. Creo que entiendo la pregunta. Yo enseño siempre primero los filos con las posiciones upright, es decir, enseño el externo adelante con el pie izquierdo y el externo atrás. Después de externo adelante, pasar la pierna a interno atrás. Y lo mismo, de interno, o sea, marcar después el interno adelante con el pie derecho. De esta forma asimilamos los filos. Después, por orden que yo enseñe los camel, siempre enseño a la par, es decir, a la vez, el externo adelante con el pie izquierdo y el externo atrás con el pie derecho. Porque enseñar el interno adelante y el interno atrás con el pie izquierdo, para mí tiene función de trompo combinado, es decir, de combo spin. ¿Por qué? Porque indirectamente en el traveling ya deberemos marcar un pequeño exterior para después pasar a interior. Si queremos marcar directamente ese interior, es imposible. Entonces, primero enseñemos el exterior y después, cuando queramos combinar, enseñamos ese cambio a interior, que lo único que variará es la rotación, nada de brazos ni de caderas. Y el interno adelante con el pie derecho
Yo normalmente lo enseño cuando quiero enseñar el heel de pie derecho. ¿Por qué? Porque hasta realizar 3 vueltas de interno adelante con el pie derecho en camel es muy difícil. Lo podemos realizar en una combo. Primero interior, después pasar a exterior o al revés. Pero para el heel no tiene filo, sí que nos viene muy bien saber hacer ese interior mantenido, porque aunque no gire, entenderá el momento de flexión, extensión, sin pasar el peso al dedo pequeño, sino que mantendrá el peso al talón. Entonces solo será trabajo de acabar de extender la pierna y subir la punta. Ese es mi consejo. Pero después, evidentemente, irá a criterio del entrenador y lo que al patinador le vaya bien. Antes, por ejemplo, hace muchos años, el trompo broken, el spin broken, se hacía mucho de solo spin. Ahora no. Ahora se hacen heels, se hacen inverted, posiciones difíciles, pero antes se hacía. Entonces también podemos enseñar un trompo interior primero. Depende de cómo le vaya bien. Pero ese es mi consejo. Yo quiero decir que sí que es verdad que se conoce como posiciones difíciles, pero en sí el spin no es difícil. Quiero decir, la mayoría, por ejemplo, se realizan sobre el freno. Si hay freno, hay mucha menos dificultad que si hay filo. ¿Cuál es la dificultad de la posición difícil? La flexibilidad, la agilidad, lo que debemos trabajar fuera de pista, no dentro. Si os fijáis, una posición Billman, su dificultad será el ponernos la pierna por encima de la cabeza, porque una vez realizamos la rotación, viene sola al extender. ¿Cuál es la dificultad del Billman? Saber realizar el camel externo atrás de forma totalmente con las caderas paralelas al suelo y los hombros. Si ya aprendemos un camel girado y encima queremos poner un Billman, eso sí que será difícil. Entonces, cuando veáis, por ejemplo, los nuevos apuntes de cómo explicar un Billman, un upright sideways, trabajad muy bien la posición de base, porque veréis que si sabe hacer la posición de base y entendéis cómo explicar esta posición difícil, el patinador lo asimilará muy rápido. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo un camel, doblamos la pierna, agarramos, subimos por encima de la cabeza y mantenemos esa tensión. No tiene gran misterio, no requiere esas tensiones en un heel, ese medio giro de un inverted cerrando la cadera. Entonces, no os preocupéis nunca de una posición difícil, porque si trabajamos bien la base, se realizará de forma fácil. Evidentemente, todo tiene una dificultad. Pero también os digo que en España se está hablando mucho que en 2-3 años, cuando las categorías que ya están creciendo con el roll art, es decir, los que tienen 12-13 años, que todos están subiendo con Billmans, upright sideways como churros, que todos los hacen, perderá valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hará. Volverá a ser el heel, el inverted, lo que más valor tenga. El broken, lo propio del patinaje sobre ruedas. Ahora que queremos parecernos un poco al patinaje sobre hielo y hacer trompos muy visuales. Es decir, evidentemente llama mucho más la atención ponernos una pierna aquí que levantar un talón, pero en un futuro se valorará más la dificultad, así que trabajar todo desde la base de forma correcta. ¿Qué diferencias en correcciones técnicas has visto entre deportistas de extremidades muy largas y otras de extremidades más cortas? Normalmente los de extremidades largas tienden en los saltos, por ejemplo, a cruzar tobillo con tobillo, extender muy bien las piernas y girar rápido. Ejemplo así conocido, Silvia Nemesio, la campeona del mundo italiana, que tenía las piernas como palillos, pero hacía los triples del año. Y después teníamos patinadoras más como Rebeca Tarlacci, que no pasan del 1,50 m a 1,55 m y pegan un bote increíble. ¿Por qué? Porque la musculatura normalmente es más concentrada y entonces consiguen más potencia y saltan más. Siempre irá depende. Tendremos la patinadora bajita que gira rápido y es delgada y la patinadora alta que tiene una musculatura increíble. Pero es un poco el irlo viendo
en cada patinador. En relación al camel, normalmente nunca encuentro diferencias. Normalmente, en el camel casi nunca. En el sit spin es verdad que quien tiene, por ejemplo, las piernas o extremidades muy largas, en la fase de aprendizaje le cuesta un poco más el levantar otra vez ese spin, el bajar y subir. Pero ya te digo, casos muy particulares.